Y hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ya que al día de hoy nos encontramos pero con el capítulo número 67 de esta teoría de rehaciendo en el mundo de Naruto de Takuma. Y espero que les pueda gustar el capítulo que les traigo, que comenten, compartan y que se suscriban, ya que todo está muy importante para que el algoritmo recomiende el canal y este último siga creciendo. Y ahora sí, no les enrollo más, vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 67. Toma, dijo Takuma, lanzándole una cantimplora a Uchiha Izumi mientras se sentaba a su lado en el césped del campo de entrenamiento. Acababan de terminar una de sus sesiones de combate irregulares. A pesar de la buena voluntad de ambos, nunca lograban programar nada con regularidad. Fue necesario que Mikoto les ordenara despejar sus agendas y les exigiera que cumplieran con sus compromisos para que pudieran reunirse las primeras veces. Después de eso, ambos priorizaron sus sesiones de combate para encontrar tiempo cuando el otro lo solicitaba. Gracias a Dios, ahora está refrescando. ¿Prefieres el calor o el frío?, preguntó Izumi, echándose un poco de agua en los pies embarrados antes de beberse el resto a pequeños sorbos. Prefiero el frío, respondió Takuma. Me encantaría ir a una zona montañosa con tanta nieve que cubriera los árboles. Allí, cavaría en la nieve, bajaría unos 6 o 9 metros y construiría un refugio subterráneo, como un iglú. Encendería una pequeña hoguera, la nieve dura que hay encima no se derretiría por el frío, y pasaría una noche allí solo para ver qué tal sería. Apuesto a que hará más calor de lo que la mayoría espera. ¿Y tú? Soy una chica de primavera y verano. El calor del sol en la piel es maravilloso. Solo se puede apreciar el frío cuando hay algo caliente que lo contraste. Polos de hielo, baños de pies fríos, la suave brisa de las tardes, sonrió, recordando todo aquello. Ella lo miró. Había cambiado en los últimos meses. A veces, estaba demasiado tranquilo. No de una forma inquietante. Simplemente era sereno. Escuchaba más de lo que hablaba. Cuando hablaba, la gente lo escuchaba. No era que no se estresara o se sorprendiera por las cosas. No había forma de ocultar la verdadera personalidad durante una pelea, y después de intercambiar innumerables golpes, ella sentía que compartían una comprensión mutua. Era como si ya hubiera procesado cualquier problema que se avecinara y hubiera decidido que no valía la pena entrar en pánico, prefiriendo en cambio concentrarse en cómo podía ayudar con lo que estaba bajo su control. Ella no sabía qué había provocado el cambio, así que le preguntó al respecto. Últimamente he tenido mucho tiempo para pensar, respondió con un tono que sugería que no sabía qué sentir al respecto. Ella sentía que algo le impedía comprender del todo sus palabras, pero era evidente que él había madurado. Sé que ya lo he dicho antes, pero gracias por esto, dijo Takuma mientras cerraba su cantimplora. Cada vez que peleo contigo, me da mucho en qué pensar. Ay, tú y tus halagos, sonrió Izumi, dándole un suave empujón en el hombro. Habían estado practicando para pulir algunos aspectos del estilo de combate de Takuma, y sin duda había mejorado. Mikoto había inculcado a Izumi una gran variedad de estilos de lucha que había aprendido durante su carrera como shinobi, y otros que había copiado de otros miembros del clan. Izumi, por su parte, estaba acumulando poco a poco su propio repertorio de estilos de lucha. Con ese vasto conocimiento, Izumi eligió los estilos que le daban una clara ventaja sobre Takuma y lo obligó a luchar contra ellos. Quería que comprendiera sus debilidades y luego restregárselas en la cara, asalto tras asalto, hasta que se hartara. Funcionó, pues él empezó a tapar las brechas, lo que a su vez creó otras nuevas, así que ella las explotó hasta que al menos fue consciente de ellas. No creía que ese proceso fuera a terminar jamás. Tras un tiempo, Izumi dio el siguiente paso. Con todo su conocimiento, desarrolló un estilo de lucha que era el contrapunto perfecto para el suyo, uno que explotaba todas sus fortalezas y debilidades. Un estilo centrado en la velocidad, la evasión, la precisión y un énfasis especial en la defensa contra el genjutsu. Takuma era el luchador cuerpo a cuerpo más poderoso que conocía y tenía suficiente chakra como para dominar el ninjutsu por completo, así que se aseguró de no ser golpeada ni atrapada por su genjutsu, golpeándolo con toda su fuerza. Fue una etapa difícil para Takuma. Mientras que antes cada técnica de Izumi se centraba en una o dos debilidades de su estilo, esta vez lo atacaba todo a la vez. Ella se mantenía en constante movimiento, alejándose cuando él intentaba entablar combate cuerpo a cuerpo, pero acortando la distancia en el momento en que creía que intentaría un poderoso ninjutsu. En 3 sesiones de entrenamiento, Takuma ganó 2 asaltos.
Fue su peor actuación contra Izumi, incluyendo su primer combate. Sin embargo, tal como Izumi esperaba, la situación comenzó a cambiar cuando Takuma reconoció sus defectos, trabajó en ellos y comenzó su lento pero constante ascenso contra ella. Ella notó que ese periodo fue muy duro para él, ya que luchó mucho y la mayoría de sus cambios fracasaron en el primer contacto. Le preocupó, aunque solo fuera por un instante, estar causando daño. Antes, se ocupaban de un problema a la vez. Él podía concentrarse en ese único asunto, pero ahora se veía asediado por un estilo de lucha diseñado para derrotarlo. Tenía demasiadas cosas en que pensar cada vez que consideraba introducir cambios. Pero un día, tras un combate especialmente duro, se tumbó en el suelo. No quiero decirlo, pero he echado de menos esto. Hacía muchísimo tiempo que no me sentía como una mierda tan inútil. Izumi temía haber ido demasiado lejos, pero entonces Takuma le contó que había formado parte del circuito clandestino de boxeo llamado El Ring y que no había recibido muchos golpes desde sus inicios como boxeador profesional. Izumi se quedó completamente sorprendida, pues no esperaba que se sincerara. Takuma no era de los que se abrían fácilmente. No tenía reparos en expresar sus pensamientos y opiniones, así que ella sabía cómo era, pero rara vez compartía detalles personales. Esa fue la primera vez que compartió algo que Izumi consideró significativo. Y resultó ser un punto de inflexión, porque ese mismo día Takuma le pidió ayuda. He tomado algunas decisiones que han creado una brecha entre Arisu y yo. Me preguntaba si podrías ayudarme a arreglar las cosas. Parecía incómodo al hacer la petición, pero era igualmente sincero. No quiero que nos distanciemos hasta convertirnos en extraños. Ella significa demasiado para mí como para no intentar al menos salvar nuestra amistad. Izumi era amiga de Arisu, así que sabía que su amiga y Takuma se habían vuelto muy cercanos durante su tiempo en la policía, pero no sabía que se habían distanciado. Recordó la conversación que tuvo con Takuma durante la fiesta de ascenso de Anna Ashlin. Fueron solo unas pocas palabras, pero le habían servido de consuelo. Esta era su oportunidad para devolverle el favor por lo que había hecho entonces. Por supuesto. Había respondido ella alegremente. Izumi sonrió al recordar los planes que habían hecho después. No, lo digo en serio, dijo Takuma, girando la cabeza para mirarla. ¿Eh? ¿En serio de qué? Preguntó Izumi mientras bebía un sorbo de agua. Estos entrenamientos me han resultado mucho más útiles que simplemente mejorar mi estilo de combate, dijo Takuma. La forma en que usas el chakra es fascinante, por decirlo menos. Mi comprensión del chakra es bastante fragmentada. Sé algunas cosas, pero conectar esas piezas para que sean más que la suma de sus partes ha sido un problema constante. Pero tú puedes hacerlo, y poder observarlo me ha ayudado mucho. Izumi no comentó nada. El camino hacia la iluminación del chakra era algo profundamente personal para cada shinobi. Era algo que debían afrontar por su cuenta. Comprender el chakra era una cosa, pero unir las diferentes piezas, como había dicho Takuma, era el aspecto más difícil del proceso. No quería influir en él diciéndole algo que pudiera desviarlo del buen camino. Entonces, ¿qué tal si programamos otra cita con el maestro? Propuso. Aunque no pudiera hablar del tema, no había nada de malo en hacer una demostración. Él podría sacar las conclusiones que quisiera. Además, ella podría observar sus hallazgos. Los ojos de Takuma brillaron. No me importaría. Izumi y Takuma se encontraban en la tercera y actual fase de su entrenamiento. El problema de construir una contramedida perfecta contra Takuma radicaba en que Izumi no contaba con las herramientas necesarias para usarla correctamente. En un mundo ideal, el peor oponente de Takuma tendría defensas para resistir su ataque, algo de lo que ella carecía. Izumi tenía suficiente poder ofensivo para dañarlo, pero era difícil usarlo con eficacia cuando corría el riesgo de resultar gravemente herida cada vez que se acercaba a él. Para sortear ese problema, debía mantenerse en constante movimiento para evitar darle a Takuma oportunidades innecesarias, pero eso implicaba entrar en una competencia de resistencia con él, lo cual era una insensatez, ya que Takuma no se cansaba fácilmente. Así pues, su perfección era, en realidad, bastante imperfecta. Finalmente, Takuma logró aumentar su porcentaje de victorias a la mitad de sus rondas. Fue entonces cuando Izumi decidió que era hora de retomar su estilo de combate personal. Si bien Mikoto le había enseñado a analizar el estilo de su oponente y adaptar su estrategia en consecuencia, Izumi tenía su propio estilo de combate básico. Si bien era importante atacar las debilidades del oponente, también lo era aprovechar sus propias fortalezas.
Una vez más, eso le permitió obtener una clara ventaja sobre él en sus combates. Tras la primera vez, Mikoto solo había asistido a sus sesiones de entrenamiento 3 veces, en todas las ocasiones en las que habían acordado usar ninjutsu de rango B eran encuentros serios en los que reservaban un amplio campo de entrenamiento y presentaban la documentación necesaria por orden de Mikoto. Izumi se enfrentó al temible elemento tierra, lanza de tierra. Fue terrible. Transformó por completo el estilo de combate de Takuma. Se dio cuenta de la verdadera cantidad de chakra que poseía mientras él la bombardeaba con su ninjutsu de elemento agua de rango B. Se volvió peligrosamente difícil de herir, o incluso de matar, y obtuvo armas peligrosas que podía usar sin preocuparse por agotarse. De sus 3 enfrentamientos serios, ella había logrado ganar 2. La segunda victoria podría haber sido suya si la suerte hubiera estado de su lado en lugar del de ella. Su Sharingan le otorgaba una clara ventaja como luchadora centrada en el taijutsu contra un oponente similar. Quizás eso era lo que contrarrestaba su ofensiva impulsada por la lanza de tierra. Además, confiaba en que no había peor rival para él que ella. Había luchado contra él suficientes veces y, por lo tanto, lo conocía mejor como luchador de lo que él mismo se conocía. Sus peculiaridades, sus estrategias bajo presión, todo sobre él estaba grabado en su mente, listo para que lo activara con un impulso de chakra en sus ojos. Y aún así, presentía que si de verdad luchaban a muerte, él sería un luchador distinto. ¿Cómo lo sabía? Porque para ella era igual. Al fin y al cabo, un combate serio y una verdadera lucha a muerte eran 2 cosas muy diferentes. Algo le decía que sus ajustes serían muy diferentes a los de ella. Takuma había cambiado en los últimos meses. Esa nueva calma y serenidad no se limitaba a su actitud. Temía que, en esa hipotética lucha a muerte, sus conocimientos no fueran suficientes. Takuma estaba en una reunión cuando oyó que llamaban a la puerta. Levantó la vista y vio a su secretaria asomándose por la rendija de cristal de la puerta de la sala de conferencias. La observó un instante, preguntándose qué sucedía. Ella sabía que no debía interrumpirlo durante la reunión si no era absolutamente necesario, y verla allí significaba que uno de sus clones la había enviado. Tomemos un descanso, dijo dirigiéndose a sus subordinados en la sala, y luego salió. Siento molestarte, pero me pediste que te avisara si recibía una llamada de casa, dijo ella nerviosamente. Una docena de pensamientos cruzaron por su mente antes de que se diera cuenta de que su nerviosismo no se debía a malas noticias, sino a que lo había interrumpido durante la reunión. Está bien. Solo hiciste lo que te pedí. ¿Qué pasa? Dijo con voz tranquila. El señor Maruboshi Kosuke le ha pedido que regrese a casa. Debo enviarle un mensaje diciéndole que está ocupado. Maruboshi nunca lo había llamado durante el trabajo. Tenía que haber una razón por la que lo necesitaban de vuelta en casa. No, volveré a casa. Takuma abrió la pesada puerta de la sala de conferencias insonorizada y les comunicó a los presentes que debía reprogramar la reunión para otro momento, dándoles algunas instrucciones para que no resultara una pérdida de tiempo. Antes de marcharse, la secretaria le entregó un papel. Esto es de Ippo. Ippo era el espía de facto de Takuma, y su influencia se extendía por todos los rincones del pueblo. Estaba conectado con guardias, periodistas, dueños de negocios, traficantes clandestinos. Cualquiera que se dedicara al negocio de la información o tuviera los medios para obtenerla. Era una red especializada de informantes en la que Takuma había invertido y que le había ordenado a Ippo que desarrollara, porque quería tener más ojos y oídos dentro del pueblo. Incluso había activado a algunos de sus antiguos informantes de la policía para extender su influencia al submundo del pueblo. Estaba a punto de decirle que se lo mostrara a un clon, pero era una pequeña nota adhesiva amarilla, así que la tomó, solo para quedar confundido por las palabras de Ippo. ¿Un oso vestido con ropa visto en el pueblo?, exclamó. Takuma parpadeó al ver a 2 enormes osos grizzly tumbados en el patio trasero de su casa. Uno de ellos yacía boca abajo, aparentemente en guardia a pesar de estar relajado. El otro mostraba su vientre lleno, como si estuviera en casa. Cerca de los osos, reconoció los restos de las sandías dulces que Maruboshi había comprado para la semana. Se las habían comido enteras, cáscara y todo. Por si fuera poco, había una gruesa losa de hielo del doble del tamaño de una cama king size y un oso polar blanco, más grande que el dúo de osos pardos, tumbados sobre ella. La losa de hielo era lo menos extraño, porque, claro, tenía que estar ahí o el oso polar no sobreviviría al clima templado de la aldea oculta de la hoja. Ah, bienvenido de nuevo, Takuma, lo saludó Maruboshi con una sonrisa, como si nada de aquello le resultara extraño.
A su lado estaba sentado un anciano de aspecto sencillo, de unos 50 años, con un vaso de zumo de sandía en la mano. Sus miradas se cruzaron y el anciano inclinó ligeramente la cabeza para saludar a Takuma. ¿Qué es esto?, preguntó Takuma, desconcertado y perplejo ante la escena. Por Dios. Los dos osos pardos llevaban chalecos de colores. Las extrañas palabras de Hippo ahora tenían sentido. El oso polar, tendido de costado, se giró, el hielo crujió bajo la masa de uno de los animales más temibles del mundo, y se dejó caer hacia el otro lado, clavando sus ojos en él. Takuma, capaz de hacer que un río creciera a su antojo, tragó saliva. Al fin y al cabo, ¿quién no lo haría al ver un oso polar tan cerca, fuera de un zoológico? Chico humano, ¿eres tú el que se llama Takuma?, preguntó el oso blanco. ¿Qué te importa?, preguntó Takuma, parpadeando con incredulidad al oír hablar al animal. El oso polar no respondió y lo miró con pereza. ¿Por qué estás tan flaco? ¿No comes lo suficiente? ¿No lo alimentas?, le preguntó a Maruboshi. Come mucho para su tamaño, y aún así, dijo Maruboshi, suspirando con preocupación. Deberías haberlo visto hace unos años. Ha engordado bastante desde entonces, así que tengo esperanzas. Parece cansado, dijo el anciano desconocido sentado junto a Maruboshi. Maruboshi asintió. Los niños son tercos. Uno de los osos pardos levantó la vista con los ojos entrecerrados. Humano, pequeño y débil. No como un oso, grande y fuerte. El oso bostezó y volvió a relajarse tras soltar el insulto. Takuma quedó conmocionado por lo que estaba sucediendo en su casa. Compadeciéndose de él, Maruboshi lo invitó a sentarse, y finalmente obtuvo la explicación que tanto anhelaba. ¿Es justo que salvaras a uno de los nuestros de un destino terrible a manos de los de tu especie? Las palabras del oso polar provocaron que los osos pardos gruñeran de ira, como si el más mínimo recuerdo les hiciera hervir la sangre. Takuma reflexionó un momento antes de asentir. Había encontrado un laboratorio de experimentación afiliado a la raíz en el bosque siempre verde de Taieiyo. Varias bestias de chakra, variantes inteligentes de animales que podían usar chakra, estaban cautivas y eran usadas como conejillos de indias para una variedad de experimentos atroces. Entre ellas había un pequeño oso pardo que había invocado a un colosal oso grizzly que casi lo mata en un arrebato de ira. Cerró los ojos y sintió que su ánimo decaía al recordar al niño humano. El niño había sido sometido a quién sabe cuántas cosas que habían alterado su fisiología y la habían vuelto tan inestable que murió poco después de salir del ambiente limpio y controlado de su prisión. ¿Cómo está la osita? ¿Se encuentra bien?, preguntó Takuma. Se ha recuperado por completo, aunque le quedan algunas cicatrices. El reencuentro con su familia la ayudó, respondió Kumashiro. Le gustaría conocerte y expresarte su gratitud. Me alegra haber podido ayudar, dijo Takuma, incapaz de imaginar el desgaste mental que ese tipo de situación podía suponer para alguien. El oso polar intercambió una mirada con el anciano de aspecto sencillo. ¿Hay algo en lo que puedes ayudarnos?, dijo Kumashiro, incorporándose sobre la losa de hielo. Permíteme presentarme. Me llamo Kumashiro, emisario del archipiélago de Tetsuboku, el venerable hogar de los 8 grandes clanes del oso. Estamos aquí para ofrecerle el honorable cargo de invocador de nuestros clanes. Takuma estaba sorprendido, por decirlo menos, pero no lo demostró. Su entrenamiento Anbu se activó y mantuvo su rostro impasible. Los contratos de invocación con bestias de chakra eran una rareza en el mundo shinobi. Y ahora, una de esas rarezas se le había presentado, nada menos que en su propio patio trasero. Parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué yo? Hemos estado considerando a varios candidatos para tomar el relevo, y usted es nuestro elegido, dijo Kumashiro. La buena acción que realizó por nuestro clan al rescatar a uno de los nuestros le dio una gran ventaja e inclinó la decisión a su favor. Ya veo, pero no has respondido a mi pregunta. ¿Por qué era yo uno de los candidatos? Conocía a un par de shinobi con contratos de invocación y, por lo tanto, sabía que los clanes de bestias de chakra seleccionaban cuidadosamente a los individuos con los que hacían contratos. Nosotros, los del clan del oso, nunca hemos tenido mucho interés en el mundo de los humanos. Nos sentimos satisfechos permaneciendo en nuestro archipiélago, lejos del caos de vuestra especie, pero no podemos negar la utilidad, y quizás la necesidad, de mantener contacto con el mundo exterior. Para facilitarlo, hemos elegido a un humano para que sea ese vínculo. Las palabras de Kumashiro hicieron que Takuma mirara rápidamente al anciano, quien supuso que había venido con los osos y que ahora bebía alegremente su jugo de sandía. Aunque parezcas débil y frágil, podemos sentir tu fortaleza, dijo Kumashiro, refiriéndose a sí mismo con el plural majestático.
Eres un poderoso shinobi de la gran aldea oculta de la hoja y resides aquí, en su corazón. Estás en una posición privilegiada para ser nuestro vínculo con el mundo. Ayudaste a los de nuestra especie e incluso te vengaste de quienes la hicieron sufrir, lo cual demuestra tu carácter. Los clanes del oso te consideran idóneo. Takuma comprendía esa lógica. Habían presentado buenos argumentos, pero él desconocía cómo lo habían encontrado. Solo había mostrado su rostro a la bestia de chakra en el laboratorio subterráneo, y de alguna manera habían logrado localizarlo. ¿Cómo me encontraste? Tenemos nuestras propias costumbres. Tuvo la sensación de que no iba a obtener una respuesta en ese momento, así que cambió su enfoque. Supongo que usted es el invocador de las bestias de chakra de oso, señor, dijo Takuma, volviéndose hacia el anciano. ¿Puedo saber su nombre? Me llamo Suguru, asintió el anciano. Tienes razón, jovencito, soy el invocador de osos de la generación actual. Tenía una gran barriga, hombros anchos y brazos gruesos, señales de que, aunque ahora no estaba en forma, en el pasado había ejercitado mucho su cuerpo. Supongo que viajaste hasta aquí y luego los invocaste, dijo Takuma, señalando a los osos. Eso sí que lo hice. No me extraña. Te habrían echado en la puerta si hubieras intentado entrar sin permiso, rió Takuma. Eso explicaba por qué no había guardias apostados fuera de su casa. De lo contrario, Suguru y los demás habrían sido tratados como dignatarios extranjeros. Aunque oí que había un oso vestido. ¿Qué significa eso? Viajé con mi nieto mayor. Tenía un cachorro que quería ir a ver los lugares turísticos con él. Si solo es un cachorro, no creo que cause mayor alarma, dijo Takuma, aunque no estaba seguro. Sospechaba que después tendría que mover algunos hilos. ¿Dónde está destinado, señor? ¿O se ha retirado? Ah, no soy un shinobi. Nunca he sido un shinobi, respondió Suguru. ¿Perdón? No solo Takuma se sorprendió, incluso Maruboshi pareció sorprendido por la revelación. Suguru, al parecer, ya se lo esperaba, pues soltó una risita. Soy un humilde comerciante, un comerciante muy exitoso, interrumpió Kumashiro con un tono de orgullo en la voz. ¿Quién, por casualidad, firmó un contrato de citación en circunstancias extrañas? Dijo Suguru. Espere, señor. ¿Usted no es un shinobi? Preguntó Takuma. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo puedo usar el jutsu de invocación? Puede que no sea un shinobi, pero he sido bendecido con chakra y aprendí a usarlo de un antiguo shinobi cuando era muy joven. Aunque nunca me convertí en shinobi porque no me interesaba, seguí usando chakra cuando me di cuenta de que me daba un cuerpo fuerte, algo que me ayudó a ganarme la vida para mi familia y para mí durante mucho tiempo. Incluso ahora, solo conozco 4 jutsus, y el jutsu de invocación es uno de ellos. Suguru no solo no era un shinobi, sino que ni siquiera era residente del país del fuego. Provenía del vecino país de los ríos. Suguru es un comerciante muy exitoso que ha construido un próspero negocio que es vital para muchas personas, dijo Kumashiro. Quizás les parezca extraño que no hayamos elegido a un shinobi, pero Suguru podía proporcionarnos todo lo que necesitábamos. Como comerciante, podía conseguir cualquier cosa que deseáramos e incluso usar su riqueza e influencia para recabar información y mantenernos al tanto de los acontecimientos en el mundo humano. Suguru había comenzado en la Tierra de los Ríos, pero se había expandido a la Tierra del Fuego y había acumulado una gran fortuna a lo largo de su vida, suficiente para alimentar a varias generaciones futuras de su familia. Aunque no lo pareciera, aquel hombre había guiado a su empresa y a su gente a través de la agitación de las guerras shinobi y había vivido una vida plena. Ya soy viejo, dijo con una sonrisa resignada, llena de experiencia. Mi chakra ha ido disminuyendo en los últimos años, y temo que dentro de unos años no estaré en condiciones de desempeñar mi papel de invocador correctamente. Es hora de que me retire y deje que alguien más ocupe mi lugar. Seguirás siendo nuestro invocador hasta el día de tu muerte, Suguru. Aunque ya no puedas invocarnos, ha sido un honor para nosotros haber conocido a un hombre como tú, declaró Kumashiro con una sinceridad que no podía fingirse ni tomarse a la ligera. Suguru sonrió y pareció satisfecho. Esas palabras me reconfortan, Kumashiro, pero deberías centrarte en este joven. Sí, deberíamos, dijo Kumashiro, volviéndose hacia Takuma. Como dijo Suguru, necesitamos un nuevo invocador. Ninguno de sus hijos ni nietos ha demostrado el mismo don de chakra que él, así que hemos acudido a ti, salvador de mi especie. ¿Aceptas nuestra oferta, Takuma de la aldea oculta de la hoja? Takuma sintió la tentación. Claro que sí. Recordó cómo Jiraiya y Naruto usaban sus invocaciones de sapos en batalla. Había visto de primera mano cómo Anko y Orochimaru usaban sus invocaciones de serpientes.
Sabía que Itachi solía usar sus cuervos para rastrear y, a veces, incluso como mensajeros. La invocación del señor Hokage era famosa y formaba parte de su leyenda. ¿Cuánto me costaría? Sin embargo, también sabía que nada era gratis. Las serpientes de Anko no luchaban a su lado, arriesgando sus vidas en sus conflictos, sin recibir nada a cambio. Tenía que alimentarlas. Por no mencionar que cuanto más fuerte era la serpiente, mayores eran las exigencias. Muchas de las serpientes más fuertes tenían peculiaridades de personalidad, lo que provocaba que ella les hiciera exigencias excéntricas a cambio de su ayuda, el mismo trato que con su gurú. Si necesitamos algo como comida o materia prima, como metal, tú nos lo conseguirás. Por supuesto, no lo exigiremos gratis y ofreceremos un valor equivalente a cambio. No podemos ofrecer dinero, pero lo conseguiremos mediante trueque. Los recursos naturales del archipiélago de Tetsuboku no te defraudarán, explicó Kumashiro las condiciones, y Takuma asintió. Parecían razonables. Con su gurú, solíamos darle más de lo que él nos daba para que pudiera vender y obtener ganancias. Sin embargo, entendemos que eres un shinobi y que tal vez no busques el beneficio mercantil. ¿Lucharían vuestros clanes a mi lado? Preguntó Takuma. Si eso es lo que deseas, lo haremos, dijo Kumashiro, irguiéndose para mostrar su tamaño completo. Aunque solo tenía el tamaño de un oso polar, su silueta era imponente y amenazante. Ya hemos trabajado con shinobi, así que conocemos bien cómo funciona esa relación. Contamos con varios guerreros capaces en nuestras filas, pero tendrás que ganarte su respeto si quieres que luchen a tu lado. Lo entiendo, dijo Takuma. Hablaremos de los términos más tarde. Te lo pregunto de nuevo, ¿aceptas nuestra oferta, Takuma de la aldea oculta de la hoja? Preguntó Kumashiro, desplegando todo su carisma, con voz resonante y autoritaria. Acepto, dijo Takuma. No necesitó pensarlo mucho. Ofertas como esta no se presentaban todos los días, y rechazarlas significaría perder la oportunidad para siempre. No tenía otras ofertas, así que no podía ponerse exigente y, por lo tanto, estaba agradecido. Además, los osos eran los depredadores alfa del reino animal. Esperaba que fueran fuertes. Entonces, firmemos el contrato. En ese instante, un oso malayo de la misma altura que Takuma se hizo visible. Kumashiro era tan grande que Takuma no se había percatado de que el oso polar gigante escondía a otro oso detrás de él. El oso malayo realizó sellos con las manos y golpeó el suelo con la pata para ejecutar una variación del jutsu de invocación, invocando una losa de piedra del tamaño del torso de un adulto. Kumashiro le pidió a Takuma que escribiera su nombre y luego usó una de sus garras para grabarlo en el centro de la losa de piedra ceremonial, como si no fuera roca sólida sino arcilla blanda. Ahora, cubre tu nombre con tu sangre y sella el contrato. Debe fluir directamente de tu cuerpo a la piedra, sin intermediarios. Así se establecerá una conexión entre nosotros. Takuma sacó con destreza un kunai y se cortó la palma de la mano, dejando ver sangre. Maruboshi frotó la espalda de su gurú, a quien claramente no le agradaba ver tanta sangre goteando. En el instante en que el texto quedó completamente cubierto, la losa resplandeció y la sangre se filtró en la piedra, sin dejar rastro alguno, salvo que el texto tallado era de un intenso color carmesí. Felicidades, dijo su gurú, acercándose a él mientras Maruboshi le vendaba la herida y entregándole un pergamino con el jutsu de invocación. Si alguna vez necesitas algún consejo, no dudes en escribirme. He conocido a muchos osos durante mi tiempo como invocador y podría ayudarte a entablar amistad con algunos de los más tercos. Se lo agradecería enormemente, señor, dijo Takuma haciendo una reverencia, sin percibir ninguna intención oculta ni engaño. Es hora de que nos vayamos y volvamos a casa con las noticias, Takuma, dijo Kumashiro. El oso malayo aplaudió y la losa ceremonial desapareció. Aprende el jutsu e invoca a un oso poderoso. Todos estaremos esperando ansiosamente para ver a cuál de los 8 clanes llamarás primero. Dado que Takuma no conocía a ninguno de los osos, su primera invocación sería aleatoria, pero los osos creían que esa primera invocación revelaría con qué clan era más compatible. Y con eso, los 4 osos que había en su patio trasero desaparecieron. Poco después, Maruboshi acompañó a su gurú a la posada donde se alojaba. Takuma también salió en busca del nieto de su gurú y lo encontró recorriendo la ciudad con una cría de oso malayo en una mochila. Llamaron la atención, pero ninguna autoridad se les acercó porque el oso malayo parecía inofensivo y aún no había aprendido a hablar.
Para cuando Takuma regresó a casa, Maruboshi ya había vuelto y estaba mirando fijamente la gran losa de hielo en el patio trasero. Deberíamos romperlo en pedazos y esparcirlo por el patio y el jardín, y luego dejar que se derrita de forma natural, sugirió Maruboshi, y se pusieron a romperlo. ¿De dónde sacaste un bloque de hielo tan grande?, preguntó Takuma mientras lo golpeaba de lado, provocando que se extendieran grietas en un instante, tras lo cual la losa se rompió en pedazos manejables. Yo no. Kumashiro sí. Parece que posee el raro límite de linaje de liberación de hielo, comentó Maruboshi con naturalidad. ¿Qué? ¿Cómo? A Yui Kurenai le gustaba comenzar sus mañanas en silencio, absorta en sus pensamientos. Ese día no fue diferente. Se dirigió al balcón con el periódico bajo el brazo y una bebida caliente de miel y limón en la mano. Se detuvo al ver a Anko en el balcón. La puerta corrediza de cristal estaba completamente abierta. Las cortinas ondeaban con la brisa matutina. Su compañera de piso le daba la espalda y estaba sentada con las piernas cruzadas sobre una esterilla. Kurenai echó un vistazo al reloj de pared a su izquierda. Aún faltaba 1 hora y media para la hora habitual en que Anko se despertaba. Su amiga no era de las que meditaban por la mañana, ni en ningún otro momento. Estaba a punto de dar un paso al frente y gritar cuando se detuvo, su cuerpo se inmovilizó al sentir la leve presión del chakra que emanaba de Anko. Aquellos con una aguda percepción del chakra se convertían en ninjas sensoriales, pero todos podían sentir el chakra hasta cierto punto si era lo suficientemente fuerte. Como Jnin, aunque no podía igualar a un ninja sensorial, Kurenai tenía sentidos más agudos que la gente común. A su distancia, podía sentir el chakra que emanaba de Anko. Era un caos, alternando entre el calor que emanaba del aire, vibraciones bajo sus pies y una brisa que dispersaba el vapor de su taza. El chakra de Anko cambiaba constantemente entre sus naturalezas. Fuego, tierra y viento, las tres en las que tenía dominio. La mirada de Kurenai se aguzó. Anko estaba cerca. Podía sentirlo. Durante el último año, Anko se había dedicado con seriedad a su entrenamiento, y su comprensión del chakra había aumentado rápidamente. Kurenai siempre había sabido que su amiga tenía un talento excepcional, pero el último año lo había demostrado con creces. Se centraba en el chakra caótico, en constante cambio entre la manipulación de la forma y la naturaleza. Anko había adquirido el conocimiento necesario sobre el chakra, pero no era suficiente. El verdadero desafío ahora era combinarlo para avanzar. Esa era la parte más difícil del proceso. La mayoría de las pocas personas que de alguna manera lograron llegar al punto en el que se encontraba Anko fracasaron en su intento de progresar, persiguiendo el sueño durante décadas hasta que finalmente se rindieron. Pero si ella lo lograba, todo cambiaría. Para no molestarla, Kurenai se alejó en silencio. Empezaría el día en la mesa del comedor. Anko estaba pasando por un momento muy delicado. Como su amiga, lo único que Kurenai podía hacer era darle espacio y asegurarse de que no hubiera interrupciones en su hogar. Morino Ibiki era un Tokubetsu Jnin de la aldea oculta de la hoja y el jefe de la fuerza de tortura e interrogatorio de la división de inteligencia de la hoja. Se detuvo ante la puerta abierta de una instalación secreta mantenida por la unidad de tortura e interrogatorio. Era una habitación mediana con 4 literas, 2 mesas y un refrigerador. La usaban los shinobi que trabajaban allí y necesitaban un lugar para dormir o descansar en caso de que no fuera posible regresar a casa. La habitación estaba oscura, pero la luz del pasillo exterior se filtraba. En la litera superior, la más alejada de la puerta, vio a Jnin Mitarashi Anko sentada en su cama en postura meditativa. Primero, verla meditando fue una sorpresa, pues eso requería silencio, y la joven era de lo más silenciosa. Se preguntó si estaría durmiendo. Segundo, verla en la sala de estar era inesperado, ya que la Anko que él conocía saldría incluso si solo tuviera media hora libre. Si no estuviera trabajando, preferiría estar en cualquier otro lugar. ¿Su razón? Este era el lugar más aburrido del mundo, y, en sus propias palabras, no exageraba demasiado. Ibiki había visto el horario. El turno para la sala de interrogatorios que Anko había reservado ya había pasado hacía 2 horas, y no había solicitudes adicionales. Eso significaba que llevaba 2 horas en el centro de detención clandestino. Algo había cambiado desde el regreso de Anko de la misión de erradicación de Roth. Seguía siendo tan revoltosa y maleducada como siempre, pero desde su vuelta, había momentos de calma silenciosa. Él no sabía qué había ocurrido durante la misión, pero no creía que fuera grave. No le pareció alarmante, como ocurriría si las acciones o el comportamiento de alguien cambiaran repentinamente debido a una actividad sospechosa, así que, por ahora, se contentaba con observarla. ¿Qué?
Deja de estar ahí parada de forma tan espeluznante, dijo Anko de repente sin abrir los ojos. Creí que habías dicho que siempre fui espeluznante y que no había forma de ocultarlo. Di lo que quieras decir. Y Vicky pensó en preguntarle qué le pasaba, pero luego cambió de opinión. Nos han pedido que participemos en el examen Chunin que la aldea organizará el año que viene. Tenemos que presentar propuestas para las distintas fases del examen. ¿Por qué nos lo preguntan tan pronto? Todavía queda más de un año, ¿no? Porque la gente sabe que estamos ocupados y nos dan el tiempo suficiente para que no tengamos que sacrificar nuestras responsabilidades principales. Y cuando digo ocupados, me refiero a todos menos a ti. Anko resopló en la oscuridad. No hace falta tanto tiempo. Échenlos al bosque de la muerte y demos por terminado el asunto. Los que logren llegar al centro son suficientes. El campo de entrenamiento número 44 de la aldea oculta de la hoja, también conocido como el bosque de la muerte, era un entorno especializado utilizado principalmente para el entrenamiento de supervivencia y combate en la selva profunda para los genin de alto nivel, así como para juegos de guerra entre equipos de genin liderados por Tslin. No era mala idea, pero Ibiki suspiró porque solo era una idea y no una propuesta formal. Si él la validaba o la elogiaba ahora, seguramente se relajaría. Quiero una propuesta tuya para el mes que viene y otra dentro de 2 meses. No intentes holgazanear. Te descontaré el sueldo si las propuestas son mediocres. Lo que usted diga, jefe. Cierre la puerta al salir. Anko guardó silencio entonces, volviendo a entrar en un estado meditativo. Y Vicky suspiró de nuevo. No recordaba a nadie más que a ella que le hubiera hablado así. Si fuera menos valiente, la habría castigado o expulsado del cuerpo de tortura e interrogatorio, pero había visto a brillantes shinobis rodearse de aduladores que les distorsionaban la perspectiva al no discrepar jamás, ni siquiera cuando algo era gravemente erróneo. Aunque Anko fuera grosera, decía la verdad. En su posición, era inevitable que la gente se mostrara educada y callada. Querían ganarse su favor. Cuando vieron que no castigaba la franqueza de Anko, no temían expresar sus opiniones. Claro que hubo quienes malinterpretaron sus intenciones. Lo consideraron un pusilánime o un felpudo y se aprovecharon de él. Él se encargó de ellos. No sería digno de su puesto si no pudiera mantener la disciplina entre sus hombres. Y Vicky cerró la puerta como le había pedido y se marchó. Anko yacía boca arriba en un parque detrás del cuartel general de la fuerza de tortura e interrogatorio. Era un lugar donde muchos shinobi de dicha fuerza solían comer, pero la pausa para el almuerzo había terminado hacía 1 hora y casi todos habían regresado al trabajo. Justo en el centro del parque, seguía con la mirada las siluetas de las tenues nubes en el cielo. Habían pasado casi 4 meses desde su regreso, y desde entonces había estado luchando por salir adelante. Sus contribuciones en la batalla contra Orochimaru fueron reconocidas, y el señor Hokage la condecoró personalmente. Recibió un generoso aumento de sueldo, un ascenso que le permitió manejar casos más interesantes, incluso llegó a trabajar con Anbu tras una petición de cierto teniente Anbu recién ascendido, y obtuvo el prestigio que había echado en falta durante mucho tiempo, a pesar de haber ido a la guerra. Más importante aún, finalmente hubo un cambio de percepción. Las miradas que siempre la habían observado con recelo debido a su conexión con Orochimaru cambiaron al saber que había luchado valientemente contra el traidor. En los últimos 4 meses había conocido a más gente nueva que en cualquier otro momento de su vida, lo cual era significativo, ya que solía conocer gente nueva en discotecas todos los fines de semana. Su vida y su carrera iban viento en popa. Por primera vez, sentía de verdad que su vida volvía a ser como antes de que Orochimaru desertara de la aldea y la arruinara con sus horribles actos. Y, sin embargo, se dio cuenta de que era incapaz de disfrutarlo. Anko cerró los ojos y fue como si la transportaran de nuevo al infierno de una conflagración abrasadora, un tsunami devastador, vapor sofocante y la palma dorada cayendo del cielo mientras monstruosos Chunin luchaban entre sí. Un solo pensamiento bastaba para que volviera a aquel horrible período en el que su vida corría un peligro constante de desaparecer. Un simple pensamiento fugaz bastaba para que reviviera aquel día al enfrentarse una vez más a Orochimaru. Uno pensaría que sería una experiencia traumática, pero, sinceramente, permaneció insensible a todo lo ocurrido ese día, lo cual definitivamente no era una buena señal para su salud mental. No perdió el sueño ni sintió la necesidad de reprimir los recuerdos, a diferencia de muchos shinobi que tuvieron la desventaja de presenciar de cerca un enfrentamiento épico entre dos Chunin. Fue una experiencia muy intensa. Solo había una cosa que la atormentaba: el chakra. Su chakra. Estaba grabado a fuego en su mente, y no había podido borrarlo.
Lo había sentido en lo más profundo de su ser. Era el mismo chakra que ella poseía, pero ¿cómo podían usarlo para ejercer tanto poder? ¿Qué la hacía diferente de un Chunin? Era su comprensión del chakra. ¿Qué era el chakra? Creía conocerlo, lo dominaba. Sin embargo, durante los últimos 4 meses se había sentido completamente incapaz, más que nunca. Cada vez que manipulaba chakra, le resultaba agotador y pesado porque no lo entendía. Sentía que estaba desperdiciando el chakra que había estado usando sin pensarlo mucho hasta hacía muy poco. Fue sumamente frustrante durante el primer mes, hasta que decidió hacer algo al respecto y comenzó a profundizar su comprensión experimentando con su chakra. Recordó lo que había visto en aquel bosque, concentrándose en cada pequeña sensación que podía recordar para aprender de cómo los Chunin usaban su chakra, y fue a la vez estimulante y frustrante. La sensación de progreso real y tangible cada día la hacía sentir en las nubes, y sin embargo, su habilidad con el chakra era incomparable a la de ellos. Por mucho que lo intentara, no podía hacer lo que ellos hacían. Anko se incorporó y, con una respiración profunda, concentró su chakra. Lo canalizó por todo su cuerpo, modificando sus propiedades. Transformó su naturaleza en fuego, alzó la mano y una pequeña llama surgió sobre su palma. Era ligera, cálida y no particularmente brillante. Aplicó su conocimiento y, con la fuerza de su voluntad, hizo que el fuego creciera hasta duplicar su tamaño. A continuación, elevó su temperatura, provocando que un intenso calor se extendiera. Finalmente, hizo que el fuego ardiera con tanta intensidad que la obligó a entrecerrar los ojos. ¿Cuántos shinobi podrían producir fuego, aunque fuera lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de su mano, sin usar sellos manuales? No muchos. Ella podría demostrar esto a muchos Chunin expertos en ninjutsu, y quedarían impresionados o envidiosos. Y, sin embargo, esto no era suficiente para ser un Chunin. Anko sabía cómo lo hacían. Confiaba en que sabía lo suficiente sobre chakra como para rivalizar con un Chunin, pero no podía hacer lo que ellos hacían. Algo la bloqueaba. Y aunque no quería admitirlo, sabía exactamente qué era. Había intentado sortearlo durante los últimos 2 meses, pero cada día se hacía más evidente que no podía evitarlo. No le quedó más remedio que afrontarlo. Una semana después, Anko se encontró en el despacho del Hokage, de pie frente al hombre con quien compartía un vínculo largo y complicado porque ambos habían sido heridos por la misma persona. ¿Podrías repetir eso, Chunin Anko? No estoy seguro de haberte oído bien. Y si lo hice, no creo que sea prudente. Sarutobi Hiruzen, el tercer Hokage de la aldea oculta de la hoja, la miró con expresión seria en su rostro viejo y arrugado. «Lo ha oído bien, Lord Hokage», dijo Anko con convicción. Vestía el uniforme de la aldea de la hoja, algo que no solía hacer, pero quería que su petición se tomara en serio. Hiruzen se recostó en su silla y la observó en silencio durante un largo instante antes de suspirar con resignación. «Entiendo tu razonamiento. Me parece lógico, y en este caso, tú lo sabes mejor que nadie. No te detendré. Pero, ¿estás segura, hija? ¿No quieres darle más tiempo? Quizás no sea necesario». «Estoy seguro, señor, quiero que levante el Finjutsu que suprime el sello maldito de Orochimaru». Fin del capítulo.